Muy buenos días, mi apreciada familia. Mi nombre es el pastor Guillermo Rondón y hoy vamos a ver el módulo de lo que tiene que ver con evangelismo personal. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor pues su bendición en esta clase y prepárense pues para que podamos internalizar estos conceptos tan importantes. Oremos. Bendito Dios, queremos pedir tu presencia en este momento, que tú puedas permitirnos impartir esta clase y que tu Santo Espíritu pues nos acompañe a todos los que están escuchando tu palabra. Guárdanos, bendícenos y ayúdanos, Señor, a impartir este conocimiento en el nombre de Jesús. Amén. Bien, permítame compartir pantalla con ustedes en este día para pues empezar este módulo de lo que tiene que ver con evangelismo personal. El evangelismo personal, pues lo define Russell Burrill en su libro Proclamación de Esperanza como el proceso de ganar personas para Jesucristo y este puede, para capacitarlas, pues, y ser transformadas por Dios en miembros responsables que estén listos para encontrarse con Él cuando vuelva. Yo añadiría a Russell Burrill también listos para poder llevar a otros al discipulado, llevar a otros a los pies de Jesús. El trabajo del evangelismo no termina con el bautismo, dice Burrill, sino que continúa hasta que las personas hagan discípulos y estén listas para el regreso de Jesús. Fíjense el énfasis que pone Burrill en hacer discípulos. Así que un verdadero discípulo no solamente está preparado para encontrarse con Dios, sino que también hace nuevos discípulos que puedan multiplicar el evangelio. Servicio Cristiano, página 149, dice, uno de los medios más eficaces por los cuales se puede comunicar la luz es por el esfuerzo privado y personal. Cada vez que nos encontramos con personas que en nuestro diario vivir es una oportunidad para ejercer el evangelismo público, el evangelismo personal, comunicar la luz del mensaje a todo el público, a todas las personas, a todos los que nos rodean, pero especialmente de forma personal. Debemos alcanzar a aquellos que nos rodean por medio del trabajo personal. Es decir, cuando Elena utiliza en la palabra trabajo personal, es decir que hay que hacerlo de forma intencional. Hay que buscar la intencionalidad en nuestras relaciones para comunicar el mensaje de verdad, el mensaje del Evangelio. Jesús se centró en unos pocos, ¿verdad? Y aquí hablando pues del evangelismo personal, vamos a hablar ahora de lo que es el modelo de Jesús. Cómo Jesús pensó, diseñó de forma intencional su evangelismo personal. Y una de las claves es que Jesús tenía, pues por supuesto, una cantidad de seguidores, tenía múltiples seguidores, multitudes le seguían, dice la palabra de Dios. De hecho, muchas de sus predicaciones pues fueron a grandes multitudes, pero Jesús de forma intencional se centró en unos pocos. Y hay que tomar en cuenta este elemento, porque era la única forma de poder comunicar su visión y misión de forma completa. Entonces, fíjense que en el modelo de Jesús, la estrategia que Jesús está aplicando para nosotros el día de hoy, lo que nos está enseñando es que justamente Él utilizó a pocas personas para comunicar su visión y su misión. Esto téngalo presente, mi querido, porque es importante que nosotros pues lo tomemos en cuenta y veamos que en el método de Jesús, Jesús definitivamente utiliza a pocas personas. Tiene la multitud, pero llama la atención, ¿verdad? A pocas personas para que puedan comunicar el evangelio. Esto es el centro, o diría yo, pues la médula elemental de lo que es el método de Jesús. Es decir, que Jesús utilizó, siempre va a utilizar el grupo pequeño, la comunidad más pequeña,
siempre va a utilizar aquellas pocas personas para comunicar el evangelio. Esto hay que hacer énfasis porque en la multitud pues se diluyen las cosas. En cambio, en el método que Jesús está aplicando, definitivamente pues se centra en pocas personas. Esto no quiere decir que la iglesia a nivel corporativo va a trabajar con pocas personas. No, significa que el individuo, cada uno de nosotros, cada miembro de la iglesia, cada uno de los que está participando en el cuerpo de Cristo debe tomar tiempo para centrarse en unos pocos. Eso es lo que quiere decir el método de Jesús. Jesús tenía dos objetivos clave para encontrarse pues con estas personas, con este grupo de personas. Fíjense que él tenía la multitud, pero los evangelios dicen claramente que él tomó a 12. Pasó toda una noche orando, en oración, en ayuno, para pedirle al Señor, al Dios Padre, que le ayudara a escoger a esos 12, porque esas 12 personas iban a ser clave y él tenía objetivos específicos con ellos. El primer objetivo que se planteó el Señor Jesús, el primero de ellos fue la interiorización. ¿La interiorización de qué? Lo vamos a ver pues más adelante. Y lo otro es la multiplicación. Y esto tiene que ver con el evangelismo personal. Nosotros pues siempre hemos centrado el evangelismo personal en el método pues de lo que llaman el puerta a puerta, lo que es el método de cómo dar estudios bíblicos, la predicación, pero estos elementos del discipulado para nosotros pues de alguna forma son innovadores, están pues de alguna forma entrando o penetrando completamente estos conceptos en la iglesia le ha dado tanta importancia a este asunto que inclusive hay un capítulo completamente dedicado ahora al manual de iglesia, en el manual de iglesia que habla del discipulado, porque el discipulado es la respuesta de Dios a la situación que está ocurriendo de que las personas llegan a la iglesia y se van de la iglesia. Ahora el discipulado se convierte en una herramienta indispensable en el modelo de Jesús para que haya la interiorización y lo más importante o lo que va en consecuencia con esto también es la multiplicación. Esos son los dos objetivos primarios que tiene el Señor Jesús al tomar estos pocos discípulos. La interiorización no se logra con actividades masivas, sino con una interacción personal. Fíjense qué importante este asunto. La interiorización no se logra con actividades masivas, sino con una interacción más personal. La multiplicación, la verdadera multiplicación, entonces, que es el otro objetivo que Jesús está persiguiendo, solo es posible cuando se logra la interiorización. Porque al discípulo hacer suya la visión y la misión de Jesús, la hace tan suya de tal forma que están motivados a transmitirla. Están motivados a transmitir ese mensaje que Jesús tiene para cada uno de nosotros. Es decir, la multiplicación se va a dar sí, solo si se logra la interiorización de la misión y la visión que Jesús pues quería transmitir a sus discípulos. Gregory Ogden dice, lo mejor que uno puede hacer es trabajar por unos pocos. Es mejor dedicar un año a uno o dos hombres para que aprendan lo que realmente significa es hacer discípulos, que pasar la vida con una congregación cuya única preocupación es darle continuidad a los programas y actividades. Fíjense qué interesante el concepto que presenta allí el modelo de Jesús que presenta Gregory Ogden, y este concepto es muy poderoso. Familia, el discipulado no se da en las grandes masas, no se da a través de los programas de la iglesia. El discipulado se da de forma personal, trabajando por unos pocos, dedicando tiempo para que haya la interiorización del mensaje de Dios, del verdadero mensaje que Dios tiene para su iglesia. La interiorización necesita tiempo. Jesús pasó tiempo con los discípulos, 3 años y medio dedicó Jesús a estos 12 hombres, porque él sabía que al dedicarle suficiente tiempo, él se iba a derramar completamente con su vida en su mensaje
a estos hombres y estos hombres iban a ser capaces de multiplicar, como lo hicieron, el mensaje del Evangelio. Vamos a profundizar un poco más en estos elementos importantes, ¿verdad? Y el primero de ellos que vamos a hablar es la interiorización. En la interiorización, ¿verdad? Que aparece acá, Jesús pues no dejó un mensaje usando medios comunes. Normalmente pareciera que a Jesús no le importaba o no se preocupaba por recopilar la información que él había dejado, ni tenía un escriba, no procuró que ningún escriba escribiera sus enseñanzas, no estaba preocupado por tener allí un amanuense que le estuviera escribiendo todo lo que él decía. Normalmente, cuando un presidente, en este caso los presidentes de Estados Unidos, dejan su mandato, abren una biblioteca y dejan todos esos escritos y acontecimientos importantes que ellos quisieran por los cuales fueran recordados. Este no fue el caso de Jesús. Jesús no hizo lo mismo. Y la pregunta es, ¿por qué Jesús no hizo eso para lograr la interiorización? El Espíritu Santo, porque Jesús utilizó dos estructuras bien diferentes. La primera de ellas fue el Espíritu Santo. Y la segunda de ellas, hablando de este mismo, es que utilizó su propia vida para transmitir el mensaje a los discípulos. Jesús quiso dejar, ¿verdad?, vidas transformadas de unos hombres que darían continuidad a su misión. Bruce, en su libro, pues, El Caminar de los 12, en su página 13 dice que la cuidadosa formación de los discípulos fue algo que garantizó que la enseñanza del maestro fuera duradera, que su reino estuviera fundado en unos pocos con convicciones profundas, indestructibles, en lugar de estar fundada en la multitud cambiante y superficial. Las multitudes son cambiantes, la historia así lo dice. De hecho, si ustedes notan en la escritura, las multitudes, aquellas a las cuales Cristo les sirvió, gritaron al final, crucifíquenle. Pero estos 12 hombres, estos 12 discípulos, fueron los que finalmente llevaron a Jesús a la multiplicación de su mensaje. Entonces, la interiorización es clave. Luego de la interiorización viene otro elemento importante que es la multiplicación. Pudiéramos pensar, bueno, a Jesús no le importaban las masas. Fue pues la composición a las multitudes lo que hizo justamente entretejer, ¿verdad? Un cuerpo o la intención de Jesús o la pasión que tenía Jesús era justamente por las multitudes. No podemos decir que él, no que él despreció las multitudes. No, justamente Jesús dedicó mucho tiempo a las multitudes, pero pasó más del 90% de su tiempo con 12 judíos para poder redimir a la humanidad. La ironía es que nuestro intento de alcanzar a las masas a través de medios masivos y de programas extensos, no hemos logrado formar a personas, ¿verdad? Porque las masas no pueden imitar, pero la persona en particular sí puede imitar. El alcance de nuestro ministerio es directamente proporcional a la seriedad de nuestro liderazgo. Solo a la medida que hayamos hecho discípulos que tienen la iniciativa de crecer y hacer discípulos, entonces nuestro ministerio podrá llegar a las vidas quebrantadas. Es decir, nosotros tenemos que hacer discípulos que puedan hacer discípulos para que nuestro mensaje pueda llegar, el mensaje de Cristo, el mensaje de salvación. Es la única forma de generar la multiplicación. Juan 14:12 dice, expresa que Jesús sabía que la obra de la multiplicación era su estrategia fundamental. Le dijo lo siguiente, de cierto os digo, las obras que yo hago, las harán también y aún mayores que esta, dice Juan 14:12. La expresión obras mayores no se refiere a milagros más grandiosos, no se refiere
a portentos del poder del Espíritu Santo. No, se habla de la extensión del mensaje, del el alcance que ellos iban a tener. Jesús centró su ministerio allí en Jerusalén, en Samaria, pero sus discípulos iban a conquistar todo el mundo conocido. Jesús utilizó, pues, en términos modernos, la ley de Pareto a su favor. Se sabe que una multitud, ¿verdad?, de personas, solo el 20% es el que realmente, pues, asume la ideología, la misión, y se apegan al trabajo y hacen lo que sea. Bueno, Jesús utilizó el 20% para alcanzar el 100% de la humanidad. Esa fue la estrategia de nuestro Señor Jesucristo. Robert Coleman dice, la expresa de la siguiente manera: el plan de Jesús no fue elaborar un programa para alcanzar multitudes, sino formar a un grupo de hombres que las lideraran. Después de la interiorización viene la multiplicación. Es la segunda razón estratégica por la cual Jesús se centró en unos pocos. Entonces, el evangelismo personal, mi querida familia, debe estar centrado única y exclusivamente en que cada miembro de iglesia, cada uno de nosotros, pueda tomar a unos pocos para discipularlos, para transformarlos, para transmitir la misión, para dedicarles tiempo a ellos y ellos puedan asimilar los valores nuestros como iglesia, como cristianos, como seguidores de Cristo y puedan multiplicarlos a otros. Esa es la esencia del evangelismo personal. ¿Qué hizo Jesús entonces para formar discípulos? Es una buena pregunta. ¿Cuáles fueron los pasos que él utilizó? ¿Cómo los formó? Bueno, el vehículo que utilizó para transmitir su vida y enseñanza fue su propia persona. Por eso el evangelismo personal es clave. David Watson dice y escribe, hablando de la centralidad de la persona de Jesús, cuando Buda pues estaba en vida y estaba enfermo ya por morir, sus discípulos le preguntaron, ¿cómo nos vamos a recordar, maestro? Y él les dijo que no se preocuparan, que solo tenían que recordar sus enseñanzas, no su persona. Con Jesús es diferente. Todo se trata de él, todo se trata de Jesús. En el discipulado, todo se trata es de conocerle. Y me conocerán, y a través del conocimiento de Jesús, os serán libres. Mas buscáis la vida eterna, y la vida eterna es que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien me has enviado, dice la palabra de Dios. Juan 14:6 dice, Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y Juan 17, ¿verdad? Versículo 3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La persona de Jesús es clave. Y nosotros tenemos que tomar tiempo para transmitir la persona de Jesús, lo que ha hecho en nuestras vidas, lo que ha hecho en nuestro ser y lo que puede hacer en la vida de los demás. Y eso definitivamente pues debe hacerse. ¿Qué paso siguió el Salvador? ¿Qué pasos siguieron los discípulos? Número 1, pudiéramos resumirlo o hacer pues una clasificación de los pasos, es el prediscipulado. Y en el prediscipulado pues está un elemento clave. Y el elemento clave del discipulado es la sumisión, es la entrega. El término sumisión en árabe es el término Islam. ¿Les parece familiar ese término? Pues Islam significa sumisión. Esta es una palabra que la sumisión es una palabra que está enraizada en 3 religiones importantes: el judaísmo, el cristianismo y el islam. Lo primero que debe hacer una persona para ser discípulo es someterse a la palabra y al señorío de su maestro. En Juan 1:38, Jesús le pregunta a Andrés y al otro discípulo, ¿qué buscáis? Porque ellos lo estaban siguiendo.
Y ellos querían pasar tiempo con Jesús y averiguar verdaderamente si era el Mesías. Y Jesús le dice simplemente, venid y ved. Ahora, fíjense que aquí, en este pasaje, son los discípulos los que tienen la iniciativa de buscar a Jesús. Y Jesús le dice que vengan y vean. Eh, Ellos están tomando la iniciativa y por lo general los aspirantes observaban a los rabíes, era el método común de ese tiempo, y luego decidían a qué maestro escoger. Ellos controlaban su destino, los discípulos, con ese método que utilizaban en ese tiempo. Con Jesús es diferente. Jesús cambió el paradigma del discipulado de su tiempo y de este tiempo también. ¿Por qué? Bueno, porque con Jesús ocurrió de forma diferente. Mientras los discípulos tomaban la iniciativa, ahora con Jesús la iniciativa la toma Jesús. En la selección y el llamado, Él extendía ahora el llamado. Luego, posteriormente, en un primer momento, Andrés y Juan buscaron a Jesús y Jesús le dijo, ven y ven. Pero en otro momento, Jesús tomó la iniciativa y les llamó diciendo, ven y sígueme. En otras palabras, en el discipulado de Jesús, quien está al mando, quien está al control es Jesús. Jesús dice, te hace el llamado y tú decides ser sumiso al maestro, decides seguirlo. Nosotros no somos los que buscamos a Jesús, es Jesús quien nos escoge y nos llama. Pero en el discipulado hay que dar un paso más. Es decir, no es solamente aceptar el llamado de seguir a Jesús, sino que hay que avanzar a los siguientes elementos. Y el segundo elemento es el ejemplo vivo. Una vez que las personas deciden someterse al señorío de Cristo, y las personas se someten al señorío de Cristo a través del bautismo. ¿Por qué el bautismo? Porque el bautismo es la expresión pública de mi fe en Jesús. Cuando una persona decide bautizarse, decide seguir las enseñanzas del maestro. Ocurre el proceso de sumisión en la persona. Por eso, lo primero que debemos entablar a la hora de trabajar con las demás personas es entender y ver en la persona la disposición de seguir las enseñanzas de Cristo. Si la persona no tiene ese nivel de compromiso, no está lista para seguir al Señor. Eso es lo que pasa muchas veces con nuestro evangelismo personal, que nosotros damos una información, damos la fe de Jesús, pero a personas que no están comprometidas realmente a seguir la enseñanza de Cristo, no han sido sumisas, no quieren someterse al señorío de Dios. Debemos buscar personas que quieran someterse al señorío de Dios y luego dar el segundo paso. El segundo paso es ahora que Jesús se convierte en su ejemplo vivo. Jesús ahora y en el discipulado, en el evangelismo personal, por eso el contacto con las personas es clave. Ahí se da el elemento del discipulado. En ese roce personal donde la persona quiere aprender, no está aprendiendo de lo que usted le dice de una tarea, de una lección. Está aprendiendo de su vida, de lo que usted hace, de cómo lo hace. Les doy un pequeño ejemplo. Hoy en la tarde, a eso de las 2, 3 de la tarde, estaba haciendo algunas tareas del doctorado. Y me escribió una de las profesoras del doctorado. Y ella me preguntó, ¿cómo está, profesor? Hoy es viernes. Y yo le dije, ¿cómo está, profe? Sí, hoy es viernes. Y estoy adelantando, antes de que caiga el sol, algunas tareas de usted para conversar con usted el domingo. Y me dice, oye, qué interesante, sí, porque a la caída del sol es el sábado y yo debo prepararme, ¿verdad?, para recibir el sábado. Mi esposa está en este momento haciendo las compras para la preparación del sábado. Y mientras tanto, pues yo estoy adelantando algunas cosas acá, ella me está ayudando para prepararnos el sábado. Nos vemos entonces el domingo, doctora. Feliz sábado. Que Dios le bendiga y le cuide. ¿Qué está sucediendo allí en ese momento? Esa persona está viendo cómo vivo yo.
cuáles son mis intereses. Y les dije, estoy preparándome aquí, me agarró en la oficina aquí, porque estoy preparando una clase para darle de evangelismo personal a los miembros de mi iglesia, a los médicos miembros de mi iglesia. Ella sabe que yo estoy en actividades de la iglesia a partir de la puesta de sol. Yo no necesité darle y explicarle a ella la doctrina del sábado. Ella está viendo cómo yo, como adventista del séptimo día, vivo la doctrina del sábado. De eso se trata el evangelismo personal. El roce que tenemos con las personas es la oportunidad de darle a conocer nuestra verdad, nuestro mensaje. Y eso es extraordinario porque yo estoy feliz de poder hacer esto. Y ella debe sentirlo, debe sentir cómo yo vivo a Jesús en mi propia vida. Cada uno de nosotros tiene la oportunidad de testificar, de hacer un evangelismo personal. Estoy enseñando del sábado sin enseñar del sábado, con mi propia vida. Eso fue lo que hizo Cristo. Cristo enseñó con su propia vida cómo ellos iban a multiplicar el mensaje de Dios. Ser ejemplo vivo es el paso número 2. ¿Qué tenemos que hacer con las personas que nos rodean y que nosotros estamos evangelizando? Vivir con ellas, compartir con ellas, invitarlas a nuestros hogares a recibir el sábado, invitarlas a la iglesia, invitarlas a actividades de la iglesia, invitarlas a salir con nosotros a la playa, invitarlas a salir con nosotros al río, invitarlas a salir con nosotros a actividades, ir a su casa a suplir necesidades, que nos vean cómo comemos, cómo vivimos, cómo nos tratamos los unos a los otros. Vivir el evangelio de Jesús en nuestras propias vidas. Lo segundo que hizo Cristo fue ser un ejemplo vivo para ellos. El paso número 3 ya es un elemento, pues lo podemos llamar como el maestro provocador. La intención de Jesús no solo era, pues, informar o dar a conocer a los discípulos sobre el reino de los cielos, sino que también quería echar abajo ideas preconcebidas y los prejuicios que habían heredado de un mundo secular y de una vida religiosa de su tiempo, que le había dado completamente la espalda a Dios. Como maestro provocador, ahora Cristo le está enseñando aquellas cosas que son del mensaje de Dios, del paradigma, les habla en parábola, le explica las cosas, les va enseñando el evangelio, les va diciendo algunas cosas que son importantes y va cambiando algunos paradigmas que son completamente erróneos de este tiempo. ¿Cuántas personas que nos rodean no viven en el error y están sufriendo porque están prisioneras del pecado? Pues nosotros, a través de nuestro ejemplo, y no solamente eso, sino explicándoles las verdades eternas, podríamos ser una fuente de luz liberadora para ellos. ¿Cuántas veces Jesús no sanó en sábado? Justamente rompiendo los paradigmas de ese tiempo en donde los judíos habían convertido el sábado como una carga terrible, en donde no podían hacer nada. Y Jesús, con su ejemplo, sanando, predicando, les mostró a los discípulos, a esos 12, que el sábado es hecho por causa del hombre y no al revés. Vemos a un Jesús atravesar un sembradío de trigo, los discípulos con hambre, ellos trillando el trigo para poder comer porque tenían hambre. Y luego una persona, pues un fariseo de esto les dice, ¿por qué tus discípulos trillan en sábado? Y él les dice, alguien mayor que el sábado está aquí. Y si David, pues entró y comió de los panes, hay alguien superior a David aquí. Porque yo soy Señor del sábado, dice Jesús. Jesús estaba mostrando cuando curó al paralítico en el sábado, que el sábado es un día para amar, para pasar en familia, para sanar, para curar, para estar activos en el servicio a los demás. Esa vida era provocadora, provocaba a los discípulos, rompía los paradigmas de ese tiempo, amonestaba a las prácticas religiosas que le daban la espalda al mensaje de Dios. Y así tantas cosas. Por eso es clave que en el discipulado, cuando estamos
trabajando con las personas, mostrarles la verdadera cara del Evangelio a través de las enseñanzas que podemos transmitirles. Bueno, el paso número 4 es ese Jesús comprensivo y alentador, porque ahora no solamente ya les enseñó las verdades eternas, sino que ahora Él los convierte en discípulos que pueden ministrar a otros y los envía para que practiquen cómo transmitir esa enseñanza a otros. Le da pauta a los discípulos, porque ellos sabían que al ir, envió a 70, primero envió a 12, después envió a 70, para que se fueran formando en la predicación del Evangelio. Él sabía que ellos iban a regresar a contar sus experiencias, y ahí iba a seguir su formación. Cuando nos encontramos con personas que ya tienen tiempo con nosotros, debemos entonces formarlos, haciendo que vayan y compartan el Evangelio con otros o traigan a otros a los pies de Cristo. Recuerdo una vez un joven que bauticé en una campaña hace muchos años allá en Maturín. Y este joven luego pues empezó un proceso de discipulado con este servidor, y recién bautizado, lo primero que hice fue pedirle que tuviera una campaña evangelística en un grupo pequeño. Con una Biblia viejita, con las hojas que se rompían. Después de haber pasado un tiempo cerca de este servidor, pues ahora estaba ahí en la célula predicando. Yo le dije, lo vas a hacer de esta forma, vas a tomar estos mensajes, lo vas a decir así. El muchacho tomó la iniciativa, empezó a predicar, y para el día de hoy, pues ese joven ahora es miembro de esta iglesia, pastor de esta iglesia y administrador de esta iglesia. Todo comienza cuando podemos formar a otros, alentarlos a hacer el trabajo que tú también haces, y se produce el proceso de discipulado. Tú también lo puedes hacer con alguien que ames. Amar a las personas es lo más importante de lo que es el evangelismo personal. Bueno, luego viene el elemento importante, el paso 5. Una vez que ya están formados, que han practicado, que han ido, ahora delega. Impone en la persona, en ese discípulo, una función. Ya los discípulos a estas alturas han interiorizado suficiente los elementos para enfrentarse a la dispersión. Jesús sabía de que él iba a ir al Padre, que iba a ser crucificado. Los discípulos iban a ser dispersos, pero estaban listos para enfrentar esa dispersión. Estaban listos para delegar en él la responsabilidad de multiplicar su mensaje, porque él se iba al Padre. El ministerio de Jesús ya está en manos de esos discípulos. Llega un momento en que debemos delegar y dejar ir. Dejar ir significa, familia, que si usted es un líder de grupo pequeño y está formando otro líder de grupo pequeño, debe darle el liderazgo a esa persona, debe dejarle un espacio de liderazgo, debe apartarse, debe hacerse a un lado para que él pueda crecer, para que él pueda desarrollarse, para que él pueda desarrollar a otros. Usted debe mermar y él debe crecer. Dar espacio, delegar en el otro para que haya el crecimiento, y así se va dando lo que es el elemento de la multiplicación. Si pudiéramos resumir todos estos elementos en esta que hemos hablado, estas diferentes etapas, pudiéramos hacerlo como lo presenta el modelo de Jesús, eh, hablando pues del prediscipulado. El papel de Jesús era que Jesús invita, hace el llamado. Ese es el prediscipulado. Usted le hace el llamado a la persona a seguir a Jesús. En esa etapa, pues, usted es el ejemplo vivo de Jesús para ellos. En la segunda etapa, usted es el maestro provocador. En la tercera es el maestro alentador, y en la cuarta, ¿verdad?, es el Jesús que delega. ¿Cuál es el papel de discípulo en el prediscipulado? Bueno, ellos están buscando, las personas están buscando la verdad, necesitan saber la verdad, y ahí usted le hace la invitación para conocer la verdad.
En la etapa 1 del discipulado, ellos observan, lo observan a usted e imitan. En el papel del discípulo, en la etapa 2, ellos aprenden y preguntan. En la etapa 3 salen a ministrar y en la etapa 4 se convierten en discípulos enviados a predicar. En el prediscipulado, la situación que ocurre es que ellos quieren saber si usted tiene la verdad, quieren saber si usted tiene el verdadero mensaje. Una vez que aceptan su llamado, pues están listos para observar su naturaleza, la naturaleza del mensaje, la naturaleza de la misión y la visión. Luego llega un tiempo en que están listos para interactuar en la etapa 2 y para identificarse públicamente con el mensaje que usted tiene. En la etapa 3 están listos para probar la autoridad de Jesús por medio de ellos. Están viendo si el mensaje es eficaz en ellos mismos y en otros. Y en la última etapa están listos para asumir la responsabilidad de traer a otros para los pies de Cristo. La pregunta clave en el prediscipulado, pues, ¿es Jesús el Mesías? ¿Es este el mensaje real que le estamos dando a las personas? En la etapa 1, ¿es Jesús? ¿Verdad? ¿Quién es Jesús y cuál es su ministerio y cuál es su misión? ¿Qué debo hacer? Y debemos ser claros allí con ellos. En la etapa número 2, ¿cuál es el precio que debemos pagar para seguir a Jesús? Y si están dispuestos a guiarlo, es lo que está pensando el discípulo. En la etapa 3, están probando el poder de ese evangelio en su vida. Y luego, una vez que ya se da la interiorización, en la etapa 4, deciden pues caminar una vida entera para traer discípulos a este mensaje de Cristo. Mi querida familia, muchas gracias. En el nombre del Señor esperemos que podamos disfrutar esta clase. Voy a dejarles el material allí en diapositivas en el grupo de Telegram para que usted pueda hacer la tarea en el campus virtual y poder interactuar con nosotros. Nos vemos este sábado en la tarde y estamos entonces en sintonía. Hagan la tarea en el campus virtual. Va a ser un examencito sencillo de verdadero y falso de estas diapositivas que hemos visto para que usted internalice estos conceptos tan importantes del evangelismo personal. Que Dios les bendiga y que el Señor pueda hacernos hacedores de discípulos para que Cristo venga pronto a esta tierra. Chao, chao.